¿Te has dado cuenta de cómo algunas victorias tienen un sabor amargo? La vida adora jugarnos bromas y mostrarnos que no siempre quien sonríe, al final es quien realmente ganó. Imagina creer que lo has conquistado todo: amor, estabilidad, incluso una nueva familia, y descubrir en segundos que todo no era más que una ilusión. Es polémico, pero real. Los finales inesperados no suceden solo en las películas. Tocan la puerta cuando menos lo esperamos. Esta es de esas historias emocionantes que sacuden nuestras certezas. Porque, en el fondo, todos nosotros ya pensamos haber tenido el control del destino, hasta ser sorprendidos por una revelación capaz de ponerlo todo patas arriba. Y cuando llega la verdad no pide permiso. Simplemente expone, desmonta y escandaliza secretos que muchos preferirían mantener escondidos. Prepárate. Lo que parecía una victoria silenciosa se transformará en dolor, pérdida y aprendizaje. Una trama marcada por nostalgia, despedida y el duro recuerdo de que la verdad siempre encuentra su camino. Pero, ¿estarías tú listo para enfrentar una revelación así? Laura caminaba por las calles mostrando su vientre con la confianza de quien creía haber conquistado el destino. Las miradas de vecinos y conocidos eran como aplausos silenciosos, reforzando la idea de que su posición al lado de Enrique estaba consolidada. Veía en el embarazo un trofeo invisible, una especie de victoria sobre Clara, la exesposa. Era como si cada sonrisa de aprobación fuese un recordatorio de que ahora ella era la dueña de la nueva familia. Pero como tantas historias emocionantes, no siempre la primera impresión cuenta toda la verdad. En el fondo, Laura cargaba más que un hijo. Cargaba la ilusión de que los finales inesperados solo ocurren en los libros o en las películas. Se sentía invencible, creyendo que el tiempo había puesto cada pieza en su lugar, y es curioso cómo, cuando creemos haber ganado, el destino adora jugar con nuestras certezas. Es como esa sensación de obtener un ascenso en el trabajo, sin darte cuenta de que, junto con él, vienen responsabilidades para las que quizá no estés preparado. El brillo inicial muchas veces esconde sombras que no alcanzamos a ver. Laura no tenía conciencia de que la vida, con su ironía sutil, prepara giros precisamente cuando todo parece estable. La victoria que ella juzgaba definitiva quizás fuese solo el comienzo de un dolor que aún no había mostrado su rostro. Es como cuando alguien compra la casa de sus sueños pero descubre filtraciones ocultas en las paredes. Por fuera, todo parece perfecto, pero el interior guarda secretos incómodos. Y allí, en el silencio del corazón de Laura, lo que parecía certeza comenzaba a transformarse en una ilusión a punto de derrumbarse. Clara vivía en silencio, pero un silencio que gritaba dentro de ella. Observaba de lejos la vida de Enrique, sin interferir, como quien acompaña una obra de teatro desde la platea. A cada noticia que llegaba, a cada comentario oído, su corazón se revolvía entre nostalgia y dolor. No era envidia, ni celos baratos, sino la sensación de cargar una herida que el tiempo no cicatrizó. Y cuando hablamos de historias emocionantes, lo que duele no es solo lo que se perdió, sino aquello que continúa latiendo en silencio. Ella sabía que la vida le había impuesto finales inesperados, y al contrario de lo que muchos piensan, esos finales no son necesariamente puntos finales, sino comas que abren espacio para nuevos dolores y aprendizajes. Clara aún miraba hacia atrás, no para revivir el pasado, sino porque había una verdad que nadie más que ella conocía. El destino, de forma cruel, le había confiado un secreto pesado, y ese secreto era como una caja fuerte cerrada, que tarde o temprano se abriría. Es curioso pensar cómo muchas personas cargan con cargas invisibles. A veces, encontramos a alguien sonriendo en una fiesta, pero no imaginamos que dentro de esa persona hay pérdidas, despedidas y dolores profundos. Clara era exactamente así, por fuera discreta, por dentro una tormenta contenida. ¿Y quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha escondido una herida detrás de una sonrisa? Su silencio era, al mismo tiempo, protección y prisión, y de alguna manera, ese silencio aún tenía una cita marcada con la verdad. En el pasado, Clara y Enrique vivieron uno de los episodios más dolorosos de sus vidas, la pérdida de un bebé. No fue solo una despedida física, sino un golpe que corroyó la base emocional del matrimonio. Las historias emocionantes que envuelven dolor y pérdida rara vez se cuentan por completo,
porque cargan recuerdos que el corazón prefiere ocultar, y Clara eligió el silencio como escudo, creyendo que callar era la única forma de soportar. Al fin y al cabo, algunas verdades son tan duras que parecen impronunciables. Lo que nadie sabía era la consecuencia devastadora de aquella tragedia. Durante el proceso, los médicos revelaron que Enrique había quedado incapaz de engendrar hijos nuevamente, una noticia que cayó como sentencia silenciosa, destruyendo no solo los planes de una familia, sino también la esperanza de reconstruir sueños. Clara guardó esa información como quien sostiene una piedra incandescente. Ardía en sus manos, pero no había cómo soltarla. Ese secreto, cargado de dolor, fue volviéndose parte de ella. Es impresionante cómo los finales inesperados no se limitan a desenlaces de historias, sino que se infiltran en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que no entiende por qué un matrimonio terminó de repente? La verdad es que no siempre el motivo puede ser expuesto en público. A veces lo que parece capricho es, en realidad, un secreto guardado para proteger al otro de la vergüenza o para librar al mundo de más sufrimiento. Clara lo sabía, y aunque tuviera el poder de revelar, prefirió cargar sola con el peso de esa despedida silenciosa. La cena parecía otra ocasión de celebración común. Amigos reunidos, risas sueltas, copas tintineando, hasta que Laura entró en escena, exhibiendo su embarazo como si fuese un trofeo ante la platea. A cada gesto, dejaba claro que creía haber conquistado aquello que nadie más podría quitarle. Pero las historias emocionantes suelen adquirir giros inesperados, y aquella noche el destino preparaba una revuelta, porque, en el auge de la exhibición, apareció Clara. Cuando Clara entró, no había rabia en sus ojos, ni la mirada de quien busca venganza. Lo que cargaba era algo más profundo, una mezcla de compasión y tristeza, como quien sabe que tendrá que exponer una herida para salvar a otra persona de una ilusión. El ambiente, antes animado, fue tomado por un silencio casi sagrado. Todos se preguntaban, ¿qué haría aquella exesposa al surgir en medio de una celebración tan simbólica? El clima se transformó en segundos. Es curioso cómo ciertos momentos parecen hechos a medida para recordarnos que la vida no sigue guiones previsibles. Laura, con su confianza, jamás imaginaría compartir la escena con Clara en ese instante, y Enrique, atónito, no sabía si mirar al pasado que lo hirió o al presente que creía haber construido. Era un enfrentamiento inesperado, pero no de gritos ni acusaciones. Era uno de esos instantes en los que el corazón de todos los presentes presentía que una verdad dolorosa estaba a punto de salir a la luz. Clara respiró hondo antes de hablar. El peso del silencio parecía mayor que cualquier palabra que pudiera pronunciar, pero sabía que ya no había cómo posponerlo. Con una mirada firme, encaró a Enrique y a Laura, como quien sostiene un espejo frente a dos personas que aún no están listas para verse de verdad, y entonces reveló lo que había guardado por años. Tras la tragedia, los médicos confirmaron que Enrique no podría tener más hijos. Una frase corta, pero capaz de cambiar el rumbo de toda la historia. El shock se apoderó de la mesa. Las miradas se cruzaron en busca de explicaciones, pero no había espacio para justificaciones en ese momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, obligando a cada uno a procesar el impacto de la revelación. Las historias emocionantes cargan con ese poder, nos arrancan de la rutina y nos ponen de frente con verdades que preferiríamos nunca escuchar. Allí, ante amigos y conocidos, la vida de Enrique y Laura acababa de convertirse en un libro abierto. Lo más curioso es cómo los finales inesperados suceden sin banda sonora ni efectos dramáticos. Llegan en silencio, como un viento frío atravesando una sala cálida. Todos entendieron lo que aquello significaba, pero nadie se atrevió a pronunciar palabra. Laura, que antes exhibía orgullo, sintió el cuerpo estremecerse. Enrique, en shock, parecía revivir el dolor de una pérdida antigua mezclada con la humillación presente. Y Clara, aún sin desear venganza, sabía que aquella verdad debía ser dicha, por más cruel que fuese. El semblante de Laura, antes triunfante, cambió como si una cortina hubiera caído delante de sus ojos. Lo que parecía certeza absoluta se derrumbó en segundos, y el destino mostró su ironía. El bebé que llevaba no podía ser de Enrique.
Era como si todas las historias emocionantes que ella se había contado a sí misma, de victoria, de conquista, de estabilidad, no fueran más que una representación frágil, a punto de deshacerse frente a todos. Mientras los invitados se miraban entre sí, la mente de Laura se agitaba como un rompecabezas finalmente armado. Cada detalle que había ignorado, cada contradicción que había preferido no ver, ahora cobraba sentido. Los finales inesperados tienen ese efecto. Revelan lo que ya estaba frente a nosotros pero que insistíamos en no ver. Laura comprendió que su victoria nunca existió y que, en realidad, solo estaba sosteniendo una ilusión construida sobre un terreno inestable. Y la vida tiene de esas ironías crueles. Aquello que parecía conquista se transforma en vergüenza en un abrir y cerrar de ojos. Laura sintió el peso de todas las miradas, ya no de admiración, sino de shock y hasta de lástima. Y tal vez ese sea el mayor dolor, darse cuenta de que, en lugar de inspiración, su historia se había convertido en una advertencia viva sobre los riesgos de construir sueños sobre secretos y mentiras. El silencio alrededor solo confirmaba que nada sería como antes. Que Enrique se levantó de la mesa en completo silencio. Sus ojos llenos de lágrimas no cargaban solo el dolor de la traición, sino también el peso de un recuerdo cruel, la pérdida que había destruido su pasado con Clara. Era como si dos heridas antiguas se hubieran abierto al mismo tiempo. Historias emocionantes muchas veces nos muestran eso, que el dolor nunca llega solo, suele arrastrar consigo ecos de despedidas que creíamos superadas. Laura, aún paralizada, comenzó a darse cuenta de que su futuro había terminado antes incluso de empezar. Lo que ella veía como victoria se deshizo en segundos, dejando apenas la sombra de una ilusión. El destino no la perdonó. En lugar de aplausos, cosechó silencio y miradas cargadas de juicio. Era como soñar con una casa lujosa que, en el día de la mudanza, se revela construida sobre arenas movedizas. Todo se derrumbó antes de que pudiera sentirse segura. Enrique salió sin pronunciar palabra, pero su ausencia fue más elocuente que cualquier discurso. Laura entendió, de manera amarga, que no había retorno. El sueño de una nueva familia se deshizo como un vidrio hecho añicos, imposible de recomponer. Los finales inesperados son así, llegan rápido, dejando rastros de arrepentimiento y vacío. Y, en este caso, la lección no era solo para Laura, sino para todos los que presenciaron aquel momento. Clara abandonó el lugar en silencio, sin mirar atrás. No había celebración en su semblante, solo la expresión de quien revivió una herida antigua. Muchas veces, en las historias emocionantes de la vida real, la revelación de una verdad no trae alivio, sino que reabre dolores que parecían dormidos. Caminaba con lágrimas discretas, entendiendo que la victoria de exponer no significaba curación. Al fin y al cabo, algunas cicatrices permanecen intocables, por más que el tiempo pase. Mientras los demás intentaban digerir lo ocurrido, Clara sentía una mezcla de compasión y cansancio. Era como si hubiera cargado una maleta pesada durante años, y al abrirla delante de todos, percibiera que el peso no había disminuido. Al contrario, ahora era compartido, expuesto. El destino tiene esas ironías. Al compartir la verdad, a veces no se encuentra liberación, sino una nueva forma de dolor. La nostalgia y la pérdida volvían a latir con fuerza dentro de ella. Y es curioso notar cómo los finales inesperados rara vez traen vencedores. Clara no se sentía superior ni victoriosa. Lo que quedaba era solo un vacío en el corazón, el recuerdo de un pasado que nunca podría recuperarse. Era como mirar una película antigua, sabiendo de memoria cada escena, pero sin poder cambiar el final. Y en esa despedida silenciosa comprendía que ciertas verdades, cuando se revelan, no devuelven nada, apenas dejan marcas más profundas. Aquella noche terminó sin héroes, solo con corazones destrozados esparcidos entre miradas silenciosas. El ambiente, que horas antes parecía vibrante con conversaciones y risas, ahora estaba impregnado de una atmósfera pesada, casi sofocante. No había música ni celebración, solo el eco de una verdad revelada de forma brutal. Lo que parecía una victoria basada en la conquista ajena, se transformó en una carga llena de arrepentimiento y soledad. Y este es un punto que muchas historias emocionantes nos enseñan.
El destino no se preocupa por nuestras expectativas, simplemente cumple su papel de exponer la verdad en el momento justo, aunque duela. Laura, que entró esa noche como alguien que creía haberlo conquistado todo, salió con el alma hecha pedazos. Su mirada perdida revelaba no solo la vergüenza ante los demás, sino el dolor íntimo de percibir que había sostenido su vida sobre un cimiento de arenas movedizas. Los finales inesperados suelen ser así. Llegan sin pedir permiso, desmontan certezas y nos arrancan aquello que creíamos intocable. Es como cuando alguien dedica años a una relación creyendo en la fidelidad, solo para descubrir de repente que vivía dentro de una ilusión cuidadosamente disfrazada. Enrique tampoco salió ileso. Cargaba el recuerdo de un dolor antiguo, la pérdida del bebé con Clara, y ahora veía esa herida reabrirse frente a todos. Pero había algo aún más cruel. La sensación de que, incluso después de tanto tiempo, la vida insistía en ponerlo frente a despedidas que no quería revivir. No era solo la traición de Laura lo que lo desgarraba, era el recuerdo de que el destino, de forma despiadada, le había arrebatado el sueño de la paternidad. Aquella revelación trajo de vuelta un dolor que había enterrado, pero que nunca dejó de latir en silencio. Clara, por su parte, salió con pasos firmes, pero el corazón en pedazos. Muchos podrían imaginar que se sentiría vengada o incluso aliviada, pero en verdad, lo único que quedó fue el recuerdo de una herida que nunca cicatrizó. Las historias emocionantes rara vez tienen un desenlace en el que alguien celebre, y esta no sería diferente. Clara reveló la verdad no por orgullo, sino porque sabía que cargar secretos puede ser tan destructivo como exponerlos. Al dejar la cena, se llevaba consigo una capa más de dolor, consciente de que, a pesar de todo, no había ganado nada, solo reabierto una cicatriz. Y es interesante observar cómo los finales inesperados suelen enseñar lecciones que no pedimos. Muchas veces, la gente cree que la verdad siempre libera, pero ¿será realmente así? En algunos casos, la verdad no cura, solo revela lo profunda que es la herida. Piensa en cuántas veces escuchaste a alguien decir, si lo hubiera sabido, habría preferido no saber. La paradoja es cruel. Aquello que debería traer claridad puede, en realidad, generar aún más dolor. Fue exactamente eso lo que sucedió aquella noche. La revelación trajo luz, pero una luz incómoda que expuso más sombras que claridades. El destino tiene esa manera peculiar de enseñarnos. No elige los momentos adecuados ni pide permiso. Simplemente actúa, imponiendo despedidas, rompiendo ilusiones y obligándonos a enfrentar aquello que intentábamos evitar. Laura creía que su historia terminaría en gloria, pero descubrió que su victoria era solo una ilusión temporal. Enrique creía que había enterrado el pasado, pero fue forzado a revivirlo frente a todos. Clara creía que el silencio era protección, pero descubrió que exponer la verdad también cobra su precio. Todos aprendieron, pero ninguno salió ileso. Y si nos detenemos a reflexionar, veremos que todos hemos vivido algo parecido. ¿Cuántas veces creíste estar en control, solo para ver todo cambiar en cuestión de segundos? Tal vez fue una relación que parecía sólida y terminó de repente. Tal vez fue un trabajo que parecía estable, hasta que una noticia inesperada lo cambió todo. Esos momentos nos recuerdan que el destino es impredecible y que no existe un manual listo para lidiar con el impacto de una revelación dolorosa. La gran lección amarga de aquella noche fue clara. No se construye la felicidad sobre los cimientos de la mentira o de la ilusión. Tarde o temprano, la vida se encarga de mostrar que aquello que parece sólido puede ser solo fachada. Es como levantar un castillo en terreno inestable. Por más hermoso que parezca, basta un temblor para que todo se venga abajo. Laura creía haber conquistado algo definitivo, pero su historia terminó como un recordatorio cruel de que nada que nace de secretos logra durar. Y aquí hay una reflexión importante para ti que sigues esta historia. ¿Será que también cargamos ilusiones disfrazadas de victorias? Tal vez sea ese ascenso conquistado a costa de principios, o esa relación que solo se sostiene en las apariencias. Los finales inesperados no son exclusivos de las historias ajenas, llaman a la puerta de cualquiera de nosotros. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar la verdad cuando llegue? Al final, aquella noche no trajo redención,
Solo expuso corazones partidos y dejó rastros de silencio. Pero aún así, trajo una lección universal. La verdad puede ser amarga, puede herir, puede incluso destruir sueños, pero siempre llega. Y cuando llega, nos obliga a revisar nuestras elecciones, nuestros valores y hasta nuestra forma de amar. Esa es la esencia de las historias emocionantes. No entregar un final feliz, sino ofrecer un aprendizaje capaz de transformar a quien observa. Al final, nadie salió victorioso. Lo que quedó fueron solo corazones rotos, recuerdos dolorosos y un silencio denso que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra pudiera expresar. La sala, que antes vibraba con conversaciones y miradas de admiración, ahora estaba tomada por una atmósfera pesada, como si todos allí cargaran parte de ese peso. Las historias emocionantes tienen ese poder, transforman celebraciones en funerales silenciosos, revelando que no siempre la verdad llega para liberar. A veces, solo deja marcas que jamás podrán borrarse. Enrique salió en silencio, pero su semblante hablaba más alto que cualquier discurso. Era la expresión de quien revive una pérdida antigua, y al mismo tiempo, descubre una nueva herida. No lloraba solo por la traición de Laura, sino por el recuerdo cruel de la despedida de su hijo jamás nacido. El destino fue despiadado. No solo lo privó de la paternidad, sino que también lo puso frente a una nueva decepción. ¿Cuántas personas han vivido algo parecido? Creyeron estar cicatrizadas, pero de repente, el pasado resurge, exponiendo dolores que parecían enterrados. Laura, por su parte, sintió que su victoria se deshacía delante de todos. Lo que antes exhibía con orgullo ahora pesaba como una carga imposible de llevar. Su vientre, antes símbolo de poder, se había convertido en la prueba viva de su mentira. Los finales inesperados tienen esa ironía cruel. En el instante en que creemos estar en la cima, el suelo se abre y nos traga sin piedad. Es como alguien que pasa años construyendo una carrera de apariencias y en segundos lo ve todo derrumbarse ante una revelación pública. Laura aprendió, de la forma más dura, que nada sostenido en falsedad puede resistir. Clara, al salir, no llevaba la sonrisa de quien venció, sino la mirada empañada de quien revivió una tragedia íntima. Ella sabía que no había héroes en esa historia, solo sobrevivientes de diferentes dolores. El destino una vez más mostró que no actúa para satisfacer deseos humanos, sino para cumplir su ciclo, aunque eso signifique abrir heridas antiguas. Y quizá esa sea una de las lecciones más duras de la vida. No siempre estamos llamados a vencer, sino a soportar. Clara soportó el silencio durante años y ahora, al revelar, comprendió que el dolor no disminuyó, solo se esparció. Y aquí está una paradoja intrigante. Muchas veces creemos que la verdad es liberadora, ¿pero lo es realmente? ¿Quién no ha vivido la experiencia de descubrir algo que, en vez de aliviar, solo trajo más dolor? A veces, es como abrir una ventana para respirar aire fresco y, junto con ella, dejar entrar una tormenta. Esta historia es el retrato vivo de esa realidad. La verdad llegó, pero no curó. Solo escancaró cicatrices, expuso heridas y dejó a todos frente a una nueva forma de sufrimiento. El aprendizaje, por más cruel que sea, no puede ser ignorado. No se construye felicidad sobre la mentira. No se puede erigir un futuro sobre secretos. Es como plantar un árbol en un suelo envenenado. Por más que florezca, tarde o temprano el veneno tomará sus raíces. Laura creía que su embarazo era símbolo de conquista, pero descubrió que era solo un disfraz para su derrota. Enrique creía haber superado el pasado, pero percibió que aún era prisionero de él. Y Clara creía que revelar sería liberador, pero descubrió que la verdad también cobra su precio. ¿Y tú, que lees esta historia, no estás inmune a eso? ¿Cuántas veces has vivido finales inesperados que cambiaron todo en segundos? Quizá fue el fin de una amistad que parecía eterna, o la pérdida de alguien que creías estaría a tu lado para siempre. Tal vez fue una traición, una despedida o incluso una verdad que hubieras preferido no saber. La vida no nos ahorra esos momentos. Lo que podemos hacer es decidir cómo vamos a enfrentarlos, como víctimas que se resignan, o como aprendices que buscan significado incluso en el dolor. Las historias emocionantes, como esta, nos recuerdan que el destino no sigue nuestras reglas. Es imprevisible,
incómodo y muchas veces cruel, pero es justamente en esos instantes cuando surgen los mayores aprendizajes. Cuando todo se derrumba, estamos obligados a mirar hacia adentro y preguntar, ¿quién soy sin mis ilusiones? ¿Qué queda cuando la apariencia se va? Esas preguntas, aunque dolorosas, pueden guiarnos hacia un camino de reconstrucción, y quizá ese sea el único consuelo en medio de tanta pérdida, la posibilidad de aprender y transformarse. Al final de cuentas, aquella noche terminó en silencio, pero el silencio también habla. Habló de traición, de dolor, de despedida, pero también de aprendizaje. Habló de elecciones equivocadas, de ilusiones deshechas y de la verdad que, aunque amarga, siempre encuentra su camino. Y ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Estarías preparado para enfrentar un desenlace tan cruel? ¿Acaso no has pasado ya por algo parecido, aunque en menor escala? Y si esta historia te conmovió, deja tu reflexión en los comentarios. Comparte tus propias experiencias, porque cada relato puede ayudar a otra persona a lidiar con sus dolores y despedidas. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder más historias emocionantes como esta. Al fin y al cabo, nunca sabemos cuándo el próximo final inesperado llamará a la puerta, y quizá sea justamente en una de esas historias donde encuentres fuerzas para enfrentar tu propio destino.